verso 16 al 20. Y leemos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oramos, hermano. Señor, te damos muchas gracias por esta pequeña reunión que podemos tener, esta pequeña comunión que podemos tener con los hermanos. A pesar de las restricciones, tú diseñaste este medio para poder conocer más de tu palabra, vernos, Señor, aunque sea con los hermanos, poder escuchar tu palabra. Señor, te pido que estés tú hablando, Señor, que pongas cada palabra que yo diga, Señor, que tú las pongas para que los hermanos puedan entender y escuchar, Señor. Y que esa semilla, Señor, sea sembrada y que no vuelva vacía, Señor, que pueda crecer. Señor, te pido oración por mi vida, Señor. Sé que no soy digno de ni siquiera de levantar los ojos al cielo, pero si no fuera por tu gracia, Señor, no sé qué haríamos. Así que te doy muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta porción de la palabra que acabamos de leer nos muestra la autoridad y la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, que Él es, y Señor de Señores, soberano, y lo que implica a nuestra vida el venir en pos de mí. Vemos que Jesús venía predicando el Evangelio en Galilea después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Vemos en el versículo 15 que nuestro hermano Jonathan terminó la predica pasada diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y entrando a nuestro texto, vemos que Jesús caminaba en el mar de Galilea y vio a Simón y Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el mar porque ellos eran pescadores. Jesús estaba caminando a orillas del mar de Galilea, al inicio de su ministerio. El mar de Galilea en ese tiempo era un centro de industria pesquera muy grande. Según el historiador judío Flavio Josefo, decía que había un promedio de 250 barcas por día pescando en ese lugar. Imaginemos un poco el mar de Galilea, Jesús caminando por ahí, muchas barcas pescando, mucha gente seguramente en las orillas. Jesús venía predicando el Evangelio y puso su mirada en dos hermanos, Simón, que es Pedro, y Andrés. Esas fueron las dos primeras parejas de hermanos que Jesús llamó para seguirlo. Vemos que en Marcos, al igual que en Mateo y Lucas, Jesús comienza el ministerio Jesús al terminar el de Juan el Bautista, pero desde el bautismo hasta la tentación de Jesús, hasta ahí pasó un tiempo de casi un año, así que Andrés y Simón ya habían conocido a nuestro Señor Jesucristo casi un año antes, según Juan 1:35 al 44. Andrés había sido seguidor de Juan el Bautista, conoció a Jesús y lo llamó a Simón para que lo conozca. Vamos al verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Venid en pos de mí.
Esta expresión es usada frecuentemente en los evangelios para referirse al discipulado. Es la idea de poner los pies sobre mis huellas. Cristo dice, venid en pos de mí, sígueme, pon tus pies sobre mis huellas, sigue mis pisadas. Eso es lo que les quiere decir Jesús a sus discípulos. Venid, pon tus pies sobre mis huellas, sigue mis pisadas. Esa es la idea de venir en pos de mí. Que en esta ocasión Jesús le hace ese llamado a Simón y a Andrés. Luego se lo hará a Juan, más adelante lo veremos, y a su hermano Jacobo. Ahora bien, les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El Señor los prepararía para una tarea mucho más grande de la que hasta ahora ellos estaban haciendo. Ellos iban a ganar almas para el reino de Dios, iban a llevar almas hacia la eternidad a través de la predicación del Evangelio. En 1 Corintios 1:21 habla que Dios se agradó salvar a los creyentes por la locura del Evangelio. En Romanos 10:14 nos hace 3 preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que nadie les predique? De nuevo ahí tenemos la predicación, la exposición del Evangelio, lo importante que es. Pero también no se trata de ganar almas, también se trata de formarlas, e incluso para que vivan el Evangelio durante toda su vida. En Mateo 28, de 19 al 20, dice así: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él los prepararía para dicho fin. La exposición del Evangelio. Versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Esta palabra, luego, se puede traducir de inmediato. Ellos automáticamente lo escucharon a Jesús, lo vieron, dejaron todo lo que estaban haciendo. No dice dónde dejaron el barco, no dice dónde dejaron las redes, pero dice que ellos se dejaron todo lo que estaban haciendo. Ellos estaban pescando, lo dejaron lo que estaban haciendo y automáticamente le siguieron. Jesús siguió caminando por el mar de Galilea y seguido de cerca por Andrés y por Pedro. Avanzaba un poco más por la orilla y llega hasta otro grupo de pescadores. Esta vez está buscando a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. El hecho de que ellos estuvieran arreglando las redes, remendándolas, parece indicar que las pescas le iba bien. Aparentemente tenían un negocio familiar, porque tenían jornaleros. En el versículo 20 nos dice que serían como gente a cargo. Y bueno, algo que se remienda es porque se usa mucho, algo que se rompe demasiado porque se usa mucho. Ya habían terminado de pescar o estaban pescando y se le había roto la red y estaban remendando. A diferencia de Andrés y de Pedro, que ellos todavía seguían pescando. Dice que luego lo llamó, el versículo 20, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y luego los llamó, aunque ni Mateo ni Marcos nos cuentan qué les dijo, podemos entender que usó las mismas palabras que con Pedro y Andrés. Lo mismo, venid en pos de mí.
le hace ese llamado: sígueme, pon tus huellas sobre las mías, sigue mis pisadas, les dice a ellos. Y dejando a su padre con los jornaleros, le siguieron. El hecho que ellos dejaron a su padre demostró que no era un impedimento para seguir a Cristo de una manera más íntima y por completo. Mateo 10, 37, dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vemos que Jesús llamó a estos 4 pescadores. Él empezó a reclutarlos para la tarea de evangelización. Ese fue el propósito por las cuales fueron llamados. Y sigue siendo el propósito y la misión principal de la iglesia de hoy en día. Podemos separar este llamado en 5 puntos, 5 partes. En primer lugar, vemos que fue un llamado particular para ellos. En Marcos 3, más adelante, vemos que el Señor los apartará de entre sus discípulos para formar un grupo de 12 personas que serán los apóstoles o enviados del Señor. Ellos serán los cimientos por los cuales Dios edificará su iglesia. Ese llamado particular para ellos ellos iban a ser el cimiento por los cuales nosotros estamos fundados. Ellos iban a ser la base de la iglesia. Fueron una sola vez, por eso es un llamado particular. Cuando decimos las bases, damos un ejemplo a una casa. Nosotros no, cuando hacemos una casa de varios pisos, no edificamos una base para un piso, otra base para otro piso, otra base. Edificamos una sola base una vez para después edificar toda la casa. Por eso es un llamado particular para ellos. Ellos iban a ser más adelante apóstoles, el Señor lo iba a llamar. Por segundo lugar, vemos que fue un llamado eficaz, que Dios produjo el efecto esperado que Él quería en ellos, al dejar todo lo que estaban haciendo, sus trabajos, su familia. Vimos que Juan y Jacobo dejaron a su padre que estaba con los jornaleros, remendando las redes, y le siguieron, soltaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Vemos que Cristo era lo que importaba ahí. Cristo era que llamaba y Cristo era lo que importaba. Esa gracia irresistible, el producto de la predicación, el producto del Evangelio y lo que le costaría, es el costo del Evangelio. Recordamos que este llamado fue un llamado particular para ellos, al dejar todo también y seguirlos. Ese producto de la eficacia del llamado que Cristo le hace a ellos. Podemos ver en tercer lugar que es un llamado incondicional e irresistible. Sin condiciones, no se resistieron, no le pusieron condiciones a nuestro Señor Jesucristo, no le dijeron: Señor, espera, que voy a terminar el trabajo que estoy haciendo con mi padre, a terminar de remendar las redes, espera que voy a saludar a mi familia o a despedirme de mi familia antes de seguirte. No pusieron excusa. Ellos directamente fueron con Él. Esto los iba a llevar a vivir una vida como Él, vivir una vida con Él. Ellos iban a aprender a andar con Él, iban a aprender a hablar con Él, imitarlo a Él. Él iba a ser el estándar que ellos iban a seguir y el estándar que tú y yo seguimos hoy en día. Él es nuestro estándar, no un pastor, no cualquier predicador de hoy en día, de los grandes predicadores. El estándar nuestro es Cristo. Queremos vivir una vida conforme a las Escrituras. Cristo es nuestro estándar. Él es lo que tenemos que seguir. Él es el ejemplo a seguir. En 1 Corintios, Pablo habla: sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Pablo incita a imitar a Cristo.
Eso es lo que nosotros también hoy en día tenemos que hacer, imitar a Cristo. Por cuarto lugar, tenemos un llamado soberano. Cristo en su soberanía los llamó y los eligió. Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Nosotros venimos a Cristo porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. No es porque Él vio algo lindo en nuestra vida o vio alguna capacidad que a Él le interesaba. Él no vio nada en nosotros, solamente se le plació amarnos, se le plació salvarnos y a Él se le plació llamar a estos 4 pescadores. No porque podemos decir pescaban bien, no es así, porque tranquilamente podía haber, si fuera así, podía haber elegido a otra gente, más de algunas personas eruditas de esa época, pero Él eligió a los que Él quería. Jesús era un maestro diferente que rompía toda costumbre de esa época. En ese tiempo era normal que el alumno eligiera a su maestro. Era normal que el alumno eligiera a su maestro. El alumno podía elegir con quién estudiar, con qué maestro, con qué rabino poder estudiar las escrituras. Nos trasladamos a esta época. Un ejemplo, yo puedo elegir con qué profesor estudiar de música, puedo elegir al mejor profesor para estudiar música, yo lo puedo elegir, pero en cambio Jesús, Él elegía a sus discípulos y vemos que no elegía a los mejores, elegía a los mejores pecadores como somos nosotros. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, dice el Señor. En quinto lugar y último, era un llamado permanente para una tarea permanente de predicar el Evangelio. En 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra e insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Vemos como Pablo instruye a Timoteo y le dice que predique la palabra fielmente en todo tiempo. Este llamado que Cristo le hace a estos pescadores al día de hoy, Cristo también te la hace a ti. No el del apostolado, eso fue algo particular para ellos, sino que te llama también para la predicación del Evangelio. Es verdad que a no todos llama al ministerio, pero sí es verdad que Él llama a todos a entregarnos de una manera radical y completa. Muchas veces pensamos que solamente es para un grupito de personas. Por ahí decimos, no, para mí no es el que está adelante, o yo no tengo esa capacidad. Y la verdad, hermano, que desde el día que nosotros creímos para salvación, Dios te llamó a ti y me llamó a mí para anunciar el Evangelio. En cualquier lugar donde el Señor te haya puesto, ya sea en el hogar, disculpen, ya sea en el trabajo, ya sea en el kiosco, en el almacén, en la carnicería, en el viaje, en el colectivo, en el tren, donde estemos, Cristo te puso ahí para predicar el Evangelio. Y hay una cosa que es verdad, muchas veces nuestro comportamiento predica más que nuestras palabras. Muchas veces dejamos mal parado el Evangelio porque lo que hablamos no lo vivimos. Y eso pesa mucho y dejamos mal parado el Evangelio. Así que es importante de lo que hablamos, vivirlo.
y predicar el Evangelio también con nuestro comportamiento, principalmente. Y para terminar, quería dejarle dos preguntas para que puedan pensar en la semana, meditar en lo que Cristo hace en nuestras vidas, ¿no? Como primera pregunta, quería dejar cómo estás respondiendo tú al llamado que Cristo te ha dado. Y por segundo, quería preguntarte si sigues la pisada de Cristo en un mundo que va rumbo a la destrucción, que está lleno de pecado y cada vez es peor. Si estás siguiendo las pisadas de Cristo. Sé que esto es ir contra la corriente, y lo es en todo sentido, pero hay que seguir las pisadas de Cristo. Él es nuestro estándar. Él es nuestro estándar. El mundo dice, ve para allá, y Cristo dice, ve para allá. Entonces tenemos que ir para allá. Aunque nos miren mal, aunque hablen mal, porque lo harán. Ese es el llamado que Cristo nos da, predicar el Evangelio. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque permitiste poder escuchar tu palabra. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra que tú hoy nos diste, por cada hermano que escuchó, Señor, tu palabra. Pido que tu palabra no vuelva a ser vacía. Gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestra vida. Señor, sabemos que todo lo que tenemos tú nos diste. Señor, queremos responder al llamado que tú nos diste. Queremos predicar el Evangelio. Haznos entender muchas cosas que no entendemos para poder hablar, Señor. Queremos seguir tus pisadas día tras día, Señor. Aunque todo el mundo nos diga, no, estás mal, pero tú nos dices, sigue adelante, vas bien. Y te escucharemos a ti, Señor. Tú eres nuestra guía, tú eres nuestro sustento, Señor. ¿Cómo no vamos a seguirte, Señor? Si tú nos diste la vida, Señor, tú nos perdonaste y nos sigues perdonando. Gracias te damos, Jesús. Oro por los hermanos, Señor, en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos.